la vez anterior estuvimos hablando sobre el rechazo. ¿Cuántos pudieron ubicar algo allí en su vida del rechazo, de lo que vimos? ¿Cierto? Todos. Yo creo que así sea una sola cosa, pero se pudo ubicar. Y entre más uno estudia allí la palabra, entre más la leemos y le oramos al Señor y le pedimos, Señor, escudriñe nuestro corazón y saca a la luz todo lo que esté allí guardado. Saca a la luz, Señor mío. Muéstrame, Señor, en qué área de mi vida ha sido afectada mi alma. ¿Para qué? Para que después se lo confesemos al Señor y el Señor Jesús, nuestro Rey, pueda traer esa sanidad a nuestro corazón. Amén. Mire que muchos se preocupan por tener un corazón sano, pero físicamente. Pero hablando espiritualmente, descuidan toda la parte espiritual, que es la más importante. Porque si tenemos un alma sana, hermanos, pues vamos a tener un corazón sano, libre, vamos a vivir mejor, el Señor va a poder bendecirnos mucho mejor, porque ya a través de ese proceso que nosotros debemos pasar, como es, hermano, la limpieza de nuestra alma, la sanidad del alma, hermanos, el Señor derrama sobre nosotros esa capacidad de perdonar. Algo que nos ha sido difícil, ¿cierto? No era, hablemos del pasado, ya no. ¿Cuántos dicen ya no? Háblele a su alma, dígale, alma mía, ya no. Ya el Señor me ha dado capacidad para perdonar. Amén. Y si todavía te falta o no se lo has pedido, pídele al Señor esa capacidad para perdonar. No importa que te hayan hecho. Muchos dicen, no, pero es que todo lo que me hicieron, pastora, si usted supiera, es que usted no ha pasado, no ha vivido todo lo que a mí me tocó vivir. Sí, de pronto yo no he vivido todo lo que a ti te tocó vivir, pero yo también me tocó vivir cosas que afectaron mi alma. Todos nos tocó vivir algo diferente. Pero para eso vino el Señor. Esa es la buena noticia que te tengo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos la solución. Y no solamente la solución, sino que Él mismo es la solución. No hay otra. Nadie más puede, hermanos, limpiar nuestro corazón, libertar nuestra alma, sanar ese corazón, sino nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos va a ayudar o nos ayuda para que usted y yo recordemos, porque es necesario recordar al pasado, ir al pasado. Muchos dicen, no, pero es que yo no me quiero acordar del pasado, yo no quiero volverme a acordar de lo que me hicieron porque me duele. Sí, eso duele cuando el alma no está sana. Porque ya cuando el alma es sana, es libre, uno lo recuerda, ya normalmente, ya no sentimos esas punzadas que sentíamos allá en lo más profundo de nuestro corazón, ese dolor, ya no. Aún rabia, ¿cierto? Ira sentíamos. ¿Pero por qué? Porque todavía el alma estaba allí enferma. Y a pesar de que estábamos en el Señor, y llevábamos hasta tiempo en el Señor, todavía sentíamos eso. Y decíamos, no, yo ya perdoné, pero la verdad que era un perdón allí como a medias. No era un perdón de corazón. Porque cuando tú recuerdas a esa persona, tú ves a esa persona y te acuerdas de lo que te hizo y sientes todavía allí esas punzadas, es porque no lo has perdonado de todo corazón. ¿Y sabes que el Señor prueba eso? El Señor nos prueba. Yo misma tuve que vivir, hermanos, esa prueba. El Señor me probó a mí. Yo te voy a demostrar que no has perdonado de todo corazón. Y es eso, que uno cuando se acuerda todavía hasta llora y hasta sentíamos esa que sentíamos tan profundo allá en el corazón. Entonces no, ya no. Dígale a su alma, ya no.
Ya no vamos a vivir del pasado. ¿Sí? Usted tiene que hablarle a su alma. ¿Qué hacía el salmista? Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios hoy. Ninguno de sus favores, ninguno de sus beneficios, hermanos, podemos olvidarlo. Le debemos tanto al Señor, yo diría, le debo todo al Señor, porque aún el aire que respiramos nos lo da Él, ¿cierto? Todo se lo debemos al Señor, porque Él fue el que entregó la vida por usted y por mí. Un hombre en su emoción puede decir, no, yo doy mi vida por ti. Yo creo que de pronto a muchas le han dicho así. Pero, hermano, vaya y hágalo enojar, haga algo que le disguste y entonces ya eso que había dicho se le olvidó totalmente y ya se va para el lado contrario, ¿cierto? Ya está aún para decir, te odio, yo a ti no te amo. Ese es el estado del alma del hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando varón y hembra, ¿no? Me estoy refiriendo a las dos. No solo al varón, es la mujer también. Entonces, no, por eso el amor del Señor es inigualable, incomparable, eterno. Mejor dicho, la palabra del Señor dice que Él es amor. No que haya amor en Él, sino que Él es amor. Y en ese grande amor de nuestro Señor, pues Él quiere que tú y yo vivamos sanos, libres. Que nada de lo que nos diga, ninguna palabra, ningún gesto, ninguna actitud, ningún desprecio que nos hagan, hermanos, a usted y a mí ya jamás nos va a volver a doler. Uy, nadie dijo amén. Yo sé que cuando yo termine van a decir amén. Claro, hermano, porque a medida que uno va entendiendo, que el Espíritu de Dios nos va dando entendimiento, entonces llega ese convencimiento. Amén. Y mire que, bueno, vamos a ver las consecuencias, bueno, creo que ya lo vimos la vez pasada, del rechazo, que es, voy a recordárselos, porque ya se los dije, temor al rechazo, temor a exponerse a las críticas. No, yo no salgo a orar ahí al frente, yo no salgo allí a dar una palabra porque no, qué pena que vaya y yo no sepa expresarme. A mí me lo han dicho. Las hermanas nada más cuando salen a dar testimonio, no, pastora, yo quiero dar testimonio, pero usted sí, hable usted, porque es que yo no sé hablar. Eso es temor al rechazo, temor a ser criticada, temor a que los demás no te acepten. Bueno, son tantas cosas que a uno, hermano, se le viene allá a la mente. Otro punto de rechazo a sí mismo. ¿Cuándo nos rechazamos a sí mismo? Cuando hay una baja autoestima o hay una demasiada exigencia, cuando nos exigimos mucho. Hay algunos que caen en el perfeccionismo, hermano, entonces se equivocan porque pues todo lo quieren hacer excelente. Bueno, eso no es malo, lo malo es que cuando se equivoque, porque como seres humanos nos equivocamos, ¿cierto? Pero cuando se equivoca, una persona que tiene esa dificultad se equivoca, de pronto le llaman la atención a alguien, te hacen caer en cuenta, ay no, se pone re mal y hasta lloran. Usted de pronto estudió con alguien así. Yo llegué a estudiar tuve compañeritas así que eran muy inteligentes, eran las que ocupaban allí el primer, segundo, tercer puesto. Cuando ellas perdían un examen o solo que sacaran regular, porque nunca lo perdían, pero sacaban regular, uy, eso se desbarataban y lloraban toda la clase. Toda la mañana le veía a uno pues con los ojos hinchados. Entonces eso es consecuencia del rechazo o a una baja autoestima, que eso es lo que le pasa mucho ahora a muchos jóvenes, o bueno, y a unos hasta los no tan jóvenes, que por ejemplo se casan con el primero que le dicen tener bonitos los ojos. ¡Ay! Se desbaratan y ya, hermanos,
se casaron, aún sin conocerse, no dieron tiempo a nada, y entonces después vienen las frustraciones, las quejas, los reclamos, aún contra Dios, como si Él tuviera la culpa. Entonces, a mí me da dolor ver cómo la mayoría de los jóvenes están sufriendo de esa baja autoestima. Se creen como muy feas y entonces yo me tengo que casar o hasta entregarme a ese hombre o ese hombre a esa mujer que le dijo que era muy guapo, porque es que de pronto va y me quedo solo o sola. Y tienen apenas como 18, 16 años, bueno, los de 15 años ya como que están, algunas se ven ya quedadas, ¿imagina? Niñas todavía. Entonces eso es una consecuencia del rechazo. Otra consecuencia del rechazo son 3. Rechazo a los demás, sobre todas las figuras importantes de nuestra vida. Hermanos, por ejemplo, la esposa le exige al esposo que sea perfecto. ¿Y será que eso es correcto? No, porque perfecto no hay nadie en esta tierra. Usted y yo como hijos de Dios y que estamos en el camino de la perfección, sí, estamos dispuestos en las manos del Señor para que Él nos perfeccione, pero eso no quiere decir que no cometamos errores. Cometemos errores, pero inmediatamente el Espíritu de Dios nos reargulle y nos da esa oportunidad de que lo confesemos y nos corrijamos. Entonces, o viceversa, el esposo le exige a la esposa una perfección cuando ni él mismo es perfecto. Muchos esposos le exigen a su esposa que no se equivoquen, eso no es posible. El Señor mismo dijo, yo voy a perfeccionarlos, ¿hasta cuándo? Hasta el día de su venida. El Señor nos va a perfeccionar. Entonces recuerden, consecuencias son 3: temor al rechazo, rechazo a sí mismo y rechazo a los demás. El rechazo en la niñez o adolescencia produce ansiedad en la persona, pero hay muchos hermanos todavía con ansiedad, pero es consecuencia del rechazo, porque fueron rechazados en la niñez o en la adolescencia. El rechazo se convierte en un estilo de vida, rechazar y ser rechazado. Siempre el rechazado termina rechazando. El rechazado termina rechazando a los que están allí a su alrededor. Sienten un deseo de estar solos, de irse lejos, un deseo de desaparecer. Otros desean salir volando para olvidarse de los problemas. Sienten opresiones. Todo esto son consecuencias del rechazo. Entonces vamos a ver unas características de una persona rechazada. Desconfían de todo, incluso de Dios. Para ellos no hay nadie bueno. No, es que amigos no hay, dicen esas personas. Y aún hasta aconsejan, usted no confíe en nadie, o yo, porque la gente es mentirosa, la gente es engañadora, y están como describiéndose en ellos mismos. Entonces, esa es una persona que ha sido rechazada. No le creen a nadie, consideran a todo el mundo mentirosos, se van a uno de los extremos, o el feminismo o el machismo. Tienen temor a enfrentar retos en la vida, enfrentarse a cosas nuevas, proyectos nuevos, por el temor, porque el rechazado siente temor por la posibilidad de no terminar esos proyectos. Huyen a la posibilidad de ser rechazados, buscan aceptación y el agrado de la gente, alguien que los aplauda. Si la critican o le dicen que cometió un error, se siente mal. Tiene quejas, reclamos, temores. Se siente una víctima. ¿Usted conoce a alguien así que se sienta víctima? Se sienten víctimas. No, es que a mí, yo tan sufrida que he sido. No, es que si usted supiera, pastora, todo lo que me han hecho. Y entonces todo es así un sufrimiento.
No puede tomar decisiones por sí misma. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución al rechazo es llevar el proceso a la confesión. Siempre tenemos que llegar allí y esa es la solución, a la confesión. Confesarle al Señor todas tus experiencias, las cosas malas que te sucedieron en la vida. Y para eso tú tienes que hacer delante del Señor, en la intimidad, esa confesión, contarle tu vida al Señor. Orarle al Señor primeramente, pedirle al Espíritu de Dios que te ayude a recordar desde la niñez lo más que se pueda tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Si tuviste una niñez que si te criaste con tus papás, con los dos, o si te criaste con uno solo, cómo fueron, si fueron maltratadores, si alguno de los dos te abandonó. Todo eso hay que contárselo al Señor. Tus hermanos, ¿cómo era la relación tuya con tus hermanos? ¿Cómo te hablaban tus padres, si te maldecían? Si preferían más a tal hermanito o hermanita que a ti. Todo eso. Todo lo que tú viviste. Si tuviste experiencias traumáticas, si te viste algún día en peligro de muerte. Por ejemplo, yo un día me vi en peligro de muerte cuando estaba niña. Mi hermano, que era un poquito mayor que yo, mi mamá lo dejó cuidándome y como a él le gustaba salir con los amigos, me llevó al río. Y yo allá me estaba ahogando. Y yo no sé, un compañero de él me sacó, pero esa fue una de las experiencias que yo tuve. Entonces así mismo de pronto ustedes, otros de pronto fue que vivieron en el campo, los padres lo enviaban al río que quedaba lejos y les tocaba meterse en el campo eso solo, y por ahí en el camino se encontraban culebras, chuchas, ratas, bueno, todos esos bichos. Y eso le causaba temor, porque un niño, ¿cierto? Imagina el susto de encontrar una culebra o encontrar tremenda chucha por ahí. Si hay veces se asustan con una cucaracha. Entonces imagínense. Pero eso uno le da risa ahora, pero niños, claro, eso es una experiencia traumática. Y como si fuera poco, tenían que irse con baldes y esos baldes sacar agua del río y bien pesado el baldecito o los dos baldecitos, llevarlos hasta la casa. Muchos experimentaron esto. Entonces todo eso hay que contárselo. Todas esas experiencias traumáticas hay que contárselas al Señor. Hacer ese proceso de confesión. Llevar el proceso de confesión de las experiencias donde se recibió rechazo. Esos momentos en que tú sentiste que te rechazaron. Mire que si el padre rechaza a sus hijos, de ahí en adelante todo el mundo te va a rechazar. Si el padre, que es la figura más importante en la familia, que es el padre de familia, ese hombre, ese varón, irresponsablemente abandonó a esa mujer que está con 2, 3 hijos, pues de ahí en adelante ese niño cuando entre al colegio, los profesores lo van a rechazar, los compañeros lo van a rechazar. Todo eso es consecuencia de eso. También sus consecuencias hasta lograr la conexión con la sanidad interior y liberación. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que confesarlo. Si usted vivió maltrato de su papá o su mamá, dígale. Si están todavía vivos, con mucho respeto, ya habiendo hecho la confesión delante del Señor y habiéndolos perdonado de todo corazón, dígale: madre, yo me acuerdo cuando tú me maldecías, me decías esto, que tú me maltratabas. Téngalo por seguro que ellas van a decir: ¿cuándo? Yo no me acuerdo. Y eso uno ahora le da risa, ¿cierto?
Porque ellos una carita, ¿cuándo es? Es mentirosa. ¿Cuándo pasó eso? Yo no me acuerdo de eso. Pues así, madre, no te acuerdas, o papá, así fue. Tú me rechazaste, eso afectó mi alma, pero ahora quiero decirte que te perdono y que te amo. Eso es lo que hay que hacer para que esa alma sea totalmente sana, totalmente libres, en el nombre del Señor. Amén. La libertad, mis amados hermanos, siempre viene a través de la confesión. No hay otra manera. Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que encubre, ¿qué quiere decir encubrir? Taparlo, ¿cierto? Hacer como el gato, que le echan arenita. Muchos dicen, no, es que, o a uno nos enseñaron, no es que el tiempo es el mejor amigo. No, el tiempo no puede borrar eso. Y eso usted lo puede comprobar. Acuérdese de lo que un día le hicieron y que te ofendió y que eso, hermanos, te llenó hasta de amargura. Le duele. No, el mejor amigo es Jesús. Amén. Solo el Señor Jesús puede sanar ese corazón. El que confiesa sus pecados, no es el que los tapa, no es el que los encubre, porque el Señor saca a la luz todo lo que está escondido, guardado. El Señor saca a la luz eso. Entonces, ¿por qué no ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, mira, yo odio a mi papá porque fue irresponsable, porque me abandonó, porque no respondió por mí, mi madre tocó pasar trabajos y bueno, todo eso confesárselo al Señor y decirle, Señor, pero ahora vengo ante ti con tu ayuda sobrenatural, Señor, yo perdono a mi papá, dígalo con nombre propio. Perdonar de todo corazón, confesarle al Señor lo que usted sentía por Él. El que encubre sus pecados no prosperará. Si usted no hace el proceso de confesión delante del Señor, pues no vas a ser prosperado. Muchos se quejan y dicen, no, pero yo no sé por qué el Señor no me ha prosperado. Puede ser esto. Puede ser que hay algo de esto que te estoy hablando, algo encubierto, algo que no le has confesado al Señor. Por eso siempre hay que orar y pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre, porque dice la palabra del Señor que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y le añade allí, dice, y perverso. Mire que los estados del alma son muchas cosas afectan el alma. Un alma afectada tiene temores, siente afán, ansiedad, siente culpa. Muchos todavía no han creído en la obra de Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz fue completa, a Él no le faltó nada. Muchos todavía sienten culpa. Si tú fuiste sincera con el Señor, si te arrepentiste de todo corazón, si le has hecho esa confesión al Señor de corazón, hermanos, te has arrepentido, no tienes por qué dejarte culpar. No tienes por qué sentir culpa porque el Señor ya te justificó. El Señor al morir allí en la cruz, al derramar su sangre allí en la cruz, nos ha justificado. ¿Cuántos justificados hay aquí? Eso, gloria a Dios porque usted está convencido de eso. También la ira. La ira, hermano, aquel que siente todavía ira, eso es porque siente una percepción de injusticia. Es que fueron injustos conmigo, es que yo me acuerdo como me daba mi papá, como me daba mi mamá, eso mejor dicho, eso quería era como acabar conmigo. Claro, ese niño, desde niña,
sentiste, esa alma percibió injusticia. Si te ponían a trabajar, te ponían cargas a trabajar, hermanos, en cosas que todavía no eran para tu edad. En el campo sí que sucedía eso, como el ejemplo que te di ahora. Sí, decía, no, yo estaba pequeña y así todo me mandaban por allá. Entonces, esas cargas también causan ira, porque hay una percepción de injusticia. Entonces, todo eso hay que confesárselo al Señor, confesarle al Señor eso. Entonces, vamos a entrar al área de la amargura. La amargura, mire que en la Biblia, el tratado de sanidad interior, allí tenemos en Mateo los capítulos 5, 6 y 7 que nos enseñan, hermanos, lo que es la justicia del Señor. Vemos allí ejemplos en cuanto a la ira, que el Señor nos habla allí de la ira, nos habla del amor hacia los enemigos, de Mateo 5, 38 al 48, Mateo 6, 14 al 15, Jesús y la oración, ahí nos habla de el perdonar, que el que no perdona, hermanos, tampoco será perdonado. Usted lo puede leer allí en Mateo 6. Si usted y yo no perdonamos a aquellos que nos ofendieron, tampoco vuestro Padre, nuestro Padre Celestial, nos va a perdonar a nosotros. Así de sencillo. Hermano, el perdón es poderoso. El perdón para la sanidad interior es indispensable, necesario. Porque aquel que no perdona, hermanos, pues por ahí el enemigo tiene una puerta garaje abierta para atraer tormento a tu vida, para que tú no seas bendecido. Porque es que el Señor dice, si usted no perdona, yo tampoco lo perdono. ¿Y cómo vamos a vivir sin el perdón de Dios? Nadie va a poder salvar si el Señor no lo perdona. Entonces comencemos por nosotros practicar el perdón aquí. Que así como el Señor, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a los demás. Así de sencillo lo enseña el Señor. El perdón es indispensable. Por eso una persona que no ha perdonado, que no está en paz con Dios, en paz consigo mismo y en paz con los demás, no se le puede practicar una liberación porque no está en paz. No ha perdonado. Y si se le hace una liberación, bueno, por pronto unos días está, ay sí, tranquilo, el demonio se fue, pero después viene con refuerzos, ¿sí lo dice la palabra? Después viene con 7 peores y el estado de esa persona va a ser peor. Por eso hay que pasar primeramente por el proceso de sanidad. Sanidad interior, hermanos, esa sanidad del alma, esa libertad, para poder después ir a la liberación. En Mateo 6, 25 al 34 nos habla del afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué cosas tienen necesidad, que quiere venir como esa ansiedad, como ese afán. Hermanos, ¿qué es lo que vive el mundo precisamente en este mes? Afán, usted los ve afanosos, ansiosos, hermanos, si van en carro, eso mejor dicho, se pasan los semáforos en rojo, eso le cierran el paso al otro, porque van ansiosos, van con afán. Y el Señor dice que son los impíos los que viven así, pero que usted y yo no, porque el Señor Jesucristo ha puesto sobre ti, sobre mí, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que eso, hermanos, que llegaron los problemas, que llegó una prueba. Entonces, usted y yo entregamos todo eso al Señor. Voy a los pies de Cristo. Señor, mira lo que está pasando, Señor, en mi vida, con mi esposo, lo que está pasando con mi esposa. Señor, te entrego esa dificultad, ese problema. Ayúdame, Señor, a hacer lo que yo tengo que hacer. Señor,
y sé que tú tienes la solución. Todo entregámoslo en la mano del Señor. No demos lugar al afán ni a la ansiedad. Significado, vamos entonces a los significados de la palabra amargura, que al igual que el rechazo tiene muchos significados. Primer significado, tormento permanente, sufrimiento y carga, peso. Génesis 49, acompáñenme allí. Génesis 49, vamos a ver un ejemplo, versículo 23. Le causaron amargura, hablando de José. ¿Recuerdan la historia de José allá en Génesis? Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Tormento permanente. Una persona amargada vive atormentada. Piensa en el pasado y llora. Siente dolor en su corazón. Sufre. Siente una carga, un peso. ¿Sabe quién siente carga y peso? Precisamente ahora hablando de eso, de aquellos que no han perdonado. La persona que no perdona, y yo lo viví, yo no lo digo por nadie. Yo misma lo experimenté, yo misma lo viví. Y viví también, hermanos, cuando ya el Señor, el Espíritu de Dios me acorraló, sí o sí lo perdona. Entonces, cuando yo obedecí, que perdoné de todo corazón a mi papá terrenal, hermano, yo sentí que esa carga, que ese peso se fue. Es que eso se siente hasta físicamente, acá. Un peso, una carga. ¿Se ha echado algo muy pesado de pronto en la espalda? Así, que pone que se dobla. Hermano, ¿por qué personas hay dobladas? Con la amargura. Porque tienen un peso, una carga. Y literalmente terminan dobladas. Ese es uno de los significados de la palabra amargura. Porque no han querido perdonar, no han querido dejar ir libre a esa persona. La tienen atada allí reteniéndole el perdón. Siempre con el reclamo, es que me hizo esto, es que me hizo aquello. Eso primeramente nos daña a nosotros. Dice el 48-43, propiamente gotear, ser amargo, afligir amargamente, amargar. Una persona, dice al final, enfurecer, hablando de la ira, ¿no? Enfurecer. Mire que dice afligir amargamente. ¿Sí se ha visto personas que mantienen afligidas? Yo recuerdo una frase que decía mi mamá y pues yo todavía no conocía la verdad, no conocía al Señor. Y ella decía, yo soy triste aunque me canten alegre. Y ella decía esa frase. Y a mí me parecía tan raro. Yo niña, y yo decía, tan raro, mi mamá, ¿por qué dirá eso? Si la música trae alegría, ¿cierto? Y ella decía que no, que ella se declaraba siempre que es triste, atormentada. Esa es la amargura. Dice amarga, afligir amargamente, enfurecer. Una persona amargada se enfurece fácilmente. No le puede decir una cosita así porque ya se enciende. La amargura es producida por las experiencias de rechazo. El que esté atado al pasado no tiene un futuro en Dios. La persona que está atada al pasado no tiene un futuro en Dios. ¿Por qué? Por su amargura. También quiere decir aflicción del alma, inculparse a sí mismo ante las frustraciones. ¿Recuerda que hablaba de la culpa? Muchos todavía no creen. Muchos cristianos no creen todavía que Jesucristo el Señor ya lo justificó. No creen y todavía se siguen
dejando atormentar, culpar, afligir por el enemigo. No, si el Señor ya nos perdonó, al menos que esa persona siga perseverando en el pecado, en hacer lo malo, ya es diferente. Pero si ya uno se arrepintió, hermanos, sinceramente delante del Señor, es que creer que el Señor ya nos justificó, como lo dice allí en Romanos. Primera de Samuel 1:10, tenemos otro ejemplo allí. Primer libro de Samuel. Vamos a ver el ejemplo de Ana. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba Ana entonces? Amargada. ¿Por cuál era la amargura de Ana? Porque no había podido darle hijos a su esposo, porque era estéril. Esa era la amargura de Ana y por eso vivía ¿qué? Llorando constantemente. Recuerde que la palabra, el significado también es tormento. También en el 47:51 quiere decir amarga, amargamente, colérico, cruel. Pena moral. Es un estado crítico del alma. ¿Usted ha escuchado esta frase? Yo pequeña, yo escuchaba escuchaba a mi mamá y a las amigas que decían, ay, murió doña Julana. Sí, ¿y de qué murió? No, pues de pena moral. Y uno pequeño decía, ¿qué era eso? Y la pena moral es nada más y nada menos que la amargura. La amargura es un veneno que alguien se toma esperando que el otro se muera. Como absurdo, ¿cierto? Eso, hermanos, eso le pasaba a esas personas que decía la gente, no, es que murió de pena moral. En el 44:70 quiere decir afligirse, tristeza, amargura. Una persona amargada se le nota. ¿Usted sí aprendió a distinguir una persona amargada? En el rostro se le nota. Yo a veces venimos en el carro y yo miro a una persona y yo me da dolor. ¿Quién sabe cuántas cosas habrá vivido esa persona que tiene esa carita tan amargada? Recordemos, mis amados hermanos, que nadie nos puede hacer un desdichado sin nuestro permiso. Tú y yo decidimos si lo que nos dicen nos duele o si lo que nos dijeron, por más que al otro le parezca una ofensa, a nosotros nos resbala. Amén. Al que está sano y libre, cree que le ofende. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ay, que usted es esto, que usted lo otro. Como yo conozco la palabra, callo, pienso, yo no soy lo que Él está diciendo que yo soy. Porque usted y yo somos lo que Dios dice que somos. Amén. Claro, eso es lo que usted y yo somos. No lo que el otro abrió su bocota allí, movió su lengua a decir, a tratar de ofender. No. Esas palabras las tendrá que comer un día porque a nosotros eso no nos afecta. Amén. Pero es tomar la decisión. Mire que es tan bonito este proceso, vivirlo, porque uno, dígale lo que le digan, a nosotros eso nos resbala, no nos afecta para nada. Ya lo que nos decían antes y hasta peleábamos porque nos lo decían, ya no. Dígale a su alma, ya no. Gloria a Dios. La amargura produce expectativas tan altas que terminan en decepción. ¿Cuántos han sufrido decepciones? No me diga a mí nada. Piénselo allí más bien. Yo creo que todos, ¿cierto? Hemos sufrido algún día decepciones. También uno de los significados es herida siempre viva y fresca. Aquel que no ha perdonado tiene todavía esa herida allí. ¿Por qué no perdona? Porque todavía se acuerdan. Cada rato se acuerdan de eso y lloran y les duele. Entonces esa herida, ¿cómo está? Viva, fresca, ¿cierto? No ha sido sanada. Todavía no ha sido, ¿qué?
sana ese corazón, sano ese corazón. Job 9:17, aquí podemos ver un ejemplo en Job. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. ¿Qué había allí en Job? Amargura. Mire que estaba supuestamente orando, hablando con el Señor, pero su orar era una queja. ¿Cuántos cuando van a orar no hacen sino quejársele al Señor? No, Señor, mira, si viste lo que me hicieron, si viste lo que me dijo, no, mire, y una cantidad de quejas. Eso es lo que allí vemos en Job. Dice, porque, ¿qué pensaba Job? Que Dios era malo, porque dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Por qué será que el Señor no me bendice? Muchos tienen ese reclamo contra el Señor. En vez de decirle, Señor, ayúdame a descubrir qué tengo yo o qué estoy haciendo que a ti te desagrada. Eso sí debíamos decírselo al Señor. Dice, y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. O sea, tenía un Dios malo, ¿cierto? No veía a Dios como lo que es, un Dios, un Padre bueno, sino un Padre malo. De pronto, aquel que ha tenido aquí en la tierra le tocó un Padre malo, entonces cree que el Padre Celestial, nuestro Padre Santo, es igual. Nada que ver, mis amados hermanos. Le doy la noticia. Nada que ver nuestro Padre Celestial con ese Padre terrenal que nos tocó. Ahora tenemos al mejor Padre que es el amén. La amargura es un terreno abonado para el diablo y sus demonios. Los demonios no pueden usar a un cristiano si primero no le desestabiliza las emociones. Oiga, póngale mucho cuidado a eso. La amargura es un terreno abonado para el diablo y sus demonios. No pueden usar a un cristiano si primero no le desestabiliza las emociones. Yo recuerdo que yo sentada, cuando quedaba sola, a veces me sentaba por ahí y me ponía a pensar, pero a darle vueltas a los problemas, a las dificultades. Y terminaba con las emociones desestabilizadas, terminaba llorando, terminaba deseando morirme. Señor, yo por qué vivo, por qué no me muero. Y eso es lo que hace ¿quién? Los demonios, desestabilizar las emociones. Que entonces yo terminaba como triste, desanimada, a mí nadie me quiere, no soy importante para mi familia, y me sentía sola, aunque estaba rodeada de familia y rodeada de personas, pero me sentía sola, porque no era libre todavía, porque no tenía un alma libre. Continuemos. Dice que también es un estado de lamento. Es una persona que vive con reclamos, con quejas, se cree una víctima de los demás, se cree muy sufrido, fracasado o fracasada. Es la persona que tiene amargura. Salmo 73, versículo 21, acompáñenme allí. Salmo 73, versículo 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces mire cómo se sentía el salmista allí. Mal. De que sentía punzadas en su corazón. Eso es lo que sentimos cuando, hermanos, todavía se vive el pasado, cuando nos vivimos acordando de lo que nos hicieron, esas punzadas allí en el corazón. En el 25, según el Salmo, en el 25:56 quiere decir ácido.
es decir, en sabor, agrio, fermentado o áspero, en color, leudado, leudarse, llenarse de amargura, rojo, hombre violento. También quiere decir semilla y planta venenosa o pecaminosa, mortal. Vamos entonces, en esta parte del 72:19 quiere decir planta venenosa, probablemente amapola, generalmente veneno, incluso de serpiente, esos son los significados. Ajenjo, ¿cómo es el ajenjo? Amargo. Hiel, oiga, ¿cómo es la hiel? Amarga, yo no la he probado, pero dicen que es amarguísima. Ponzoñosa, veneno, vuelve y dice allí el significado. Mire que Lamentaciones 3:15 dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. También quiere decir hierba amarga. La amargura, bueno, ya se lo dije, es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Mire que las personas se amargan por las cosas que le hicieron, porque la hicieron sufrir y por lo tanto no perdonan. Y esas personas en ese estado del alma, esa alma enferma allí, ¿qué es lo que quieren? Y que aún hasta le han orado al Señor. Señor, mira, trátalo, Señor, trátala, Señor mío. Hazle pagar todo lo que me hizo, todo lo que me ha hecho sufrir. Esa es la oración. De muchas personas, de muchos cristianos, nos dimos cuenta que la oración de ellos era precisamente eso. Como diciéndole al Señor que se vengue por nosotros, como dándole órdenes al Señor. Y el Señor allí enseñándonos, diciéndonos, con ese amor, perdona, perdona. Si tú perdonas, yo te perdono. El resto déjemelo a mí, dice el Señor. Entonces, ¿por qué por llenarnos de como de ese veneno, no? Si se ha visto que personas hablan y destilan veneno. ¿Usted ha hablado con alguien así de amargado? Uy, yo había una hermana, una sierva, hermanos, y uno hablaba con ella y ella se le veía ese veneno tan tremendo cuando hablaba de algunas personas. Y eso, hermanos, a eso se les descompone hasta el rostro cuando acuerdan de alguien. Eso es algo bien feo, eso ya es como odio, eso es. Yo recuerdo que yo decía, yo pensaba, ese veneno que le ve a esta hermanita. Dice también, la amargura en su máxima expresión denota mala disposición de ánimo. No, allá viene Julana o Julano, no, se hacen las que no lo vieron para no saludarlo, no lo soportan. Eso es mala disposición de ánimo. Sienten aborrecimiento. Lo único que quieren es que vivan a alejarlos que no se le arrimen. Repudio. El repudio, percibir indignidad en el otro. Odio. Mire que esto dolorosamente ha sucedido en familias, en los hogares. Como uno de los dos le da lugar a ese espíritu de repudio y ya lo único que piensa y que quiere es alejar a su cónyuge, tenerlo por allá lejos, que ni se le arrime y mucho menos que la va a tocar. Porque le dieron un lugar ¿a qué? Al repudio. Sienten al otro indigno, sienten odio, inclinación o capacidad de ofender, que ataca, agrede o arremete. Sí, yo he visto personas, hermanos, aún hermanos, y eso eran felices haciendo sentir mal al otro. Yo lo viví con alguien. Era un rechazo y yo no entendía por qué. Y yo le decía al Señor, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué esa persona, esa hermana es así conmigo? ¿Por qué como ese rechazo, como ese repudio, ¿verdad? Como una cosa allí como tan fea? Entonces mire que dice que también hay en ellos una capacidad de ofender.
Era feliz a esa persona haciendo sentir a los demás mal. Uno iba a un restaurante con ella y de pronto allí se hacía el pedido, de pronto allí el mesero, hermanos, se equivocaba en algo y ahí la escuchaban, tenían que escucharla a ella. Yo hacía sentir tan mal a los empleados que uno sentía una pena ajena. A mí me daba vergüenza porque yo decía, Dios mío, el testimonio de nosotros, y ella salía con esas cosas. Entonces, así es una persona que está amargada, le gusta agreder, atacar a los demás, hacerlos sentir mal. Y yo recuerdo que una vez fue tanto que el mismo esposo, pues, que también era amargado, ¿no? Tenía su problema del alma, pero así todo él le dijo, venga, pero usted ¿por qué le gusta hacer sentir mal a los demás? No, hágame el favor. Y bueno, le llamó la atención. Entonces, ¿pero por qué? Por su alma afectada. Romanos 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspía hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hay una persona que le gusta estar maldiciendo, es una persona llena de amargura. Y también pues no ha entendido el evangelio, ¿cierto? No ha entendido la palabra, porque el Señor nos dice que bendigamos y no maldigamos. En el 4088 quiere decir punzante, específicamente veneno. Dice punzante, específicamente veneno, amargura, mediante la idea de atravesar, perforar, amargo. Hebreos 12:15, vamos a Hebreos 12, versículo 15, leámoslo. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando la palabra del Señor nos dice mirar bien, en el 1909 del griego, quiere decir supervisar, por implicación cuidarse, precaverse, mirar bien, cuidar, cuídese, supervise su estado, el estado de su alma. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, la palabra brotar, en el 473, quiere decir hacia arriba o encima, alto, supremo, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué es una raíz? Miremoslo en el original, quiere decir, dice literalmente raíz. Analicemos una raíz. ¿Quiénes han sembrado una planta, un árbol? Todos, ¿cierto? Conocemos una raíz. Eso, hermano, una raíz está bien, se aferra bien a la tierra, ¿cierto? Hay unas raíces que se profundizan, son difíciles de arrancar. Yo veo que hay árboles que los cortan y no son capaces de totalmente acabar con la raíz. Así es la amargura. El único que la puede arrancar, esa raíz de amargura, ¿quién es? Jesucristo el Señor. Y esa raíz de amargura, hermano, es un obstáculo, un impedimento para que yo sé que aquí no hay ninguno, para alcanzar la gracia de Dios. Se puede perder la gracia de Dios por la amargura. Dice que alguno mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace esa raíz de amargura? Estorbar. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace una persona amargada? Contaminar a todos los de su casa, a los que están cerca. Hermanos, tristemente, los más afectados son los que están allí cerca a nosotros.
el esposo, bueno, el cónyuge, los hijos. Y si vive con los padres, pues también ahí son afectados por la amargura de esa persona. ¿Por qué? Porque es que una persona amargada, pues ya vimos, ¿cierto? Algunos en los significados, una persona amargada no le gusta nada. Usted se puede parar en las pestañas que siempre le va a poner un pero. Usted haga lo que haga, usted o yo, para agradarla, para que ella se sienta bien o él, o se sienta contento o contenta, no vale nada. Porque como tiene, eso es una ¿qué? Raíz. Lo que humanamente hagamos no sirve. Yo recuerdo cuando estaba con mi alma allí afectada, y yo, bueno, para la gloria del Señor, así toda amargada y todo, el Señor me concedía mis deseos. Yo siempre deseé, aún estando en el mundo, el Señor me lo cumplió, una casa propia y una casa grande. Y el Señor me la dio. Una casa nos permitió construirla muy bonita, hacia a nuestro gusto. Y bueno, nos fuimos para allá y feliz. Pero a los meses, no muchos meses habían pasado, y yo ya me estaba quejando. No, que mire, que tanto oficio, que vea que esta casa es muy grande, y que nadie me ayuda. Bueno, eso era un poco de quejas. Y entonces mi esposo me decía, ¿y usted no quería pues una casa grande? Y yo, sí, pero mire, que por aquí, que por allá, bueno. Y así es, hermanos. El Señor le ha gustado a uno en algo y siempre uno le buscaba allí el pero. O el esposo allí también le ha gustado a uno en algo y uno le buscaba siempre como la parte mala. Y yo veía eso con muchas personas de la misma familia, en mi esposo, que muchas cosas hacía para que él estuviera contento, pero por una sola cosa pequeña que me faltara, pues él mismo las ha contado, ¿no? Ya se regaba y comenzaba a alegar y a decir cosas, y eso, mejor dicho, parecía que no fuera a terminar. ¿Pero por qué? Porque teníamos el alma afectada. Es una persona amargada, nada le gusta, hermanos. Si el esposo le lleva un vestido, ay, hijo, tan feo, pero sé quién le dijo que a mí me gustaba ese color, y eso por cualquier lado. Entonces, es que una persona inconforme dice que afecta a los, contamina a los que lo rodean. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Todos los que estén cercanos a esa persona amargada van a ser contaminados. Si vemos en la iglesia, aquellos que sirven y están todavía con el problema del alma, todavía amargados, entonces el pastor dice una cosa, entonces vamos a entrar a 3 días de ayuno. No, ¿sí vio lo que dijo el pastor? Es que 3 días de ayuno no más. No, eso deberían de ser 21 días. No, pero es que mire, y comienzan a hermanos a contaminar a los demás con la murmuración, a decir yo no estoy de acuerdo en esto, es que eso debía de ser de otra manera, y tienen siempre mejores, o creen tener mejores ideas. En el grupo igual con su coordinador. No están de acuerdo con el coordinador. Siempre están buscándole el pero. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces vamos, mis amados hermanos, a las consecuencias de la amargura. Ingratitud, inconformismo, lo que le decía ahora, ¿no? A la persona amargada se le dificulta mucho dar gracias. Creen que los demás están obligados a ayudarla, que los demás están obligados a mantenerlos, nunca dan gracias. Es ingrata.
reclama, vive reclamando cosas. Y usted, así sea atención, por ejemplo, el esposo o la esposa, pero es que usted no me atiende, pero es que usted no me dedica tiempo, pero es que usted, bueno, eso viven quejándose de todos y por todo. Sufre picos emocionales. Usted conoce personas que ahora usted las ve muy alegre y ¡guau! Y eso se ríen por todos. Y yo veo personas así, y entonces yo estoy allí en el lugar y yo digo, ¿y de qué se ríe? Porque algo que dijeron y por ejemplo no es como para tanto, ¿cierto? Uno piensa, no dice, pero es que tampoco es como para tanto, pero esa persona allí se pone que se tira al piso de la risa. Y usted al rato o al otro día, usted la saluda, va a ver y escasamente dice, Dios le bendiga. Ni lo mira, Dios le bendiga. No quiere ni hablar. No quiere ni saludar. Entonces esas personas son ¿qué? Amargadas. Hay veces se camuflan esa amargura en risa. Ay, si no, y les dice, ay, la hermana tan alegre. No, mire, a todas horas sigue riendo el hermano. Pero hay personas que se camuflan dentro de esa risa que muchas veces es fingida. Y es como para disimular su amargura. Porque como les digo, usted vuelva al rato o vuelva al otro día y ya está en otro el estado contrario. Ya no te quiere ni saludar. Te contesta mal. Entonces, son personas amargadas. Exigen perfección. Eso sí. Con los demás exigen que sean perfectos, que ni se equivoquen. Esto también es un estado del amargado. La mayor vacuna contra la amargura, ¿ustedes quieren que se la dé? La mayor vacuna contra la amargura es el agradecimiento. Qué bueno practicar, el dar gracias por todo. Si una persona humanamente se le dificulta dar gracias al otro, aquel que le hizo un favor, un bien, pues imagínense con Dios. No, también piensa que Dios está obligado a bendecirla y entonces por eso se queja y porque es que no me bendice, porque a otros los bendice y a mí no, es que Dios como que a mí no me quiere, yo no sé qué tiene Dios conmigo y todo así. La mayor vacuna contra la amargura es el agradecimiento. Lucas 4:18, leámoslo allí para terminar. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, hermanos, para esto vino el Señor. ¿Para qué vino? Dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos.